El Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, presenta La voz de Chávez. Sobre el espejo del viento voy mirando la sabana. Ya yo no soy yo soy un pueblo. Yo me siento encarnado en ustedes. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez, niña venezolana, niño venezolano. Tú también eres Chávez. La batalla naval del lago de Maracaibo. En verdad, fue la batalla que después de Carabobo consolidó definitivamente la independencia de Venezuela y el nacimiento de la República. Cumplía Simón Bolívar 40 años, 1823. Claro que Simón Bolívar ya estaba por allá, hacia el sur, en el lomo de los Andes, junto a Sucre y muchos otros dignos militares venezolanos. El Ejército Unido Libertador se fue hacia el sur a contribuir con la liberación del Ecuador, del Perú, estaban llegando al Perú, y luego la creación de Bolivia. Algunos analistas de nuestra historia militar y política afirman que si no hubiese sido por la batalla naval del lago de Maracaibo, posiblemente Simón Bolívar hubiese tenido que retornar a Venezuela. Si el resultado de aquella jornada hubiese sido otra, el Imperio Español hubiese podido continuar consolidándose 2 meses y medio después de la batalla naval del lago. Hasta aquí llegaron, hasta estas costas, llegaron los llaneros de Apure, junto a las tropas centrales, pero fue el general Páez quien comandó la toma del Castillo Libertador el 8 de noviembre de 1823. De aquel mismo año, pues, se consolidó con esas acciones la independencia primera. Y pudo Bolívar continuar rumbo hacia el sur, contribuyendo con la independencia del continente suramericano. Bienvenidos, bienvenidas, compatriotas, camaradas, compañeros, compañeras, amigos, amigas, a su programa La Voz de Chávez. Iniciamos, como ya es costumbre, con la palabra viva, orientadora, muy pedagógica de nuestro comandante Hugo Chávez Frías. Allí, según esas palabras, nos podemos dar cuenta rápidamente de cuál es el tema que vamos a desarrollar hoy en este programa. La batalla naval del lago de Maracaibo. Y hemos denominado el programa teniendo en cuenta, entre otras cosas, parte de lo que nos decía Chávez en su mensaje, de Carabobo a Maracaibo. Porque nadie puede olvidar la importancia que tuvo en nuestro proceso de independencia la batalla de Carabobo de 1821. Pero como nos recordaba Chávez allí en la introducción al programa de hoy, sin la batalla naval del lago de Maracaibo no se hubiese concretado en ese momento la primera independencia de la patria. Hubiésemos seguido teniendo problemas de todo tipo para lograr ese hecho tan importante, lograr la independencia patria. De tal manera que de Carabobo, que es sumamente importante de tener en cuenta dentro del rescate de nuestra memoria histórica, a Maracaibo, prácticamente 2 años después, 1823, y estamos cumpliendo entonces exactamente
200 años de ese glorioso hecho. Batalla naval del lago de Maracaibo, que permite consolidar definitivamente nuestra primera independencia. Allí, repito, de manera muy pedagógica, lo recordó, lo resaltó nuestro comandante eterno, Hugo Chávez. Bueno, y entonces por eso, el conversatorio de hoy con el compatriota, historiador, diputado a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Juan Romero Jiménez. Compatriota licenciado en educación, dedicado al estudio de la historia de nuestra América y del mundo. Tiene una maestría en historia social política y un doctorado en historia contemporánea de América Latina. Un historiador estudioso revolucionario. Diputado a la Asamblea Nacional, ya dije, y precisamente por esa trascendencia, esos estudios, esas investigaciones de Juan Romero durante prácticamente toda su vida, fue designado presidente de la Comisión Especial de la Asamblea Nacional para los hechos, las celebraciones, las conmemoraciones del bicentenario de esta gloriosa batalla naval del lago de Maracaibo. A 200 años, Juan, bienvenido, un gran abrazo desde acá, reconociendo tu gran labor de investigador, de historiador, de revolucionario, querido hermano diputado de la patria, teniendo en cuenta lo que nos recordaba Chávez, lo que ustedes han estado trabajando en esa comisión especial para celebrar el bicentenario de esta gloriosa batalla, Juan. Me parece bien importante que comencemos como haciendo un recuento de esos hechos trascendentales de la patria en aquella época, 200 años antes, esos hechos que permiten destacar ahora lo que significó la batalla de Carabobo, qué sucedió en esos 2 años siguientes y por qué entonces es efectivamente la batalla naval la que permite consolidar nuestra independencia. ¿Qué sucedió en esos 2 años para que lo destaquemos, lo recordemos, lo conmemoremos y por tanto sigamos rescatando nuestra memoria histórica? Bienvenido y adelante, Juan. Bueno, en primer término, agradecer, profesor Chávez, la invitación a su programa, que marca un hito desde el punto de vista de la discusión ideológica y de la formación. Yo creo que es significativo, de alguna manera, seguir lo que nuestra buena amiga, profesora zuliana, Carmen Borges, ha venido señalando sobre Miranda. Con Bolívar y con Chávez hay un punto conceptual en común, el concepto de unión. El concepto de unión lo construye Miranda, lo construye desde los inicios que presenta su proyecto de emancipación al primer ministro Pitt de Inglaterra y lo va a desarrollar en todo su andar, que como sabemos es muy diverso y complejo. Ahora, en el caso específico del proyecto de ruptura del nexo colonial en Venezuela, hay 3 elementos que a mi criterio es importante señalar y que nos permite entender lo que va a suceder entre el 21 y el 23. El primer elemento es que el proyecto de ruptura en Venezuela pasa de ser de un proyecto político de clase, de los mantuanos, a ser un proyecto emancipador, liberador. Y en eso es clave Miranda. Miranda, cuando hace la presentación de su proyecto a Pitt, hablaba de algo que hicimos con Chávez, y usted lo sabe muy bien, en la constituyente, que fue la creación de circunscripciones especiales. Miranda lo decía a finales del siglo XVIII, crear una circunscripción para pardos y afrodescendientes e indígenas. Eso fue lo que hicimos nosotros con la elección de los representantes indígenas. Y Miranda lo había hecho sobre la idea de aquello de lo que después nos habló también Ho Chi Minh, de que una revolución con apoyo popular era una revolución exitosa. Entonces, pasar del proyecto, como sucedió, de un proyecto de clase de los mantuanos, a un proyecto emancipador,
es un aprendizaje duro. La pérdida de la Primera y la Segunda República tiene que ver con el hecho de que no hay una incorporación masiva. Hay sectores populares, como muy bien lo demostramos en el 2010 con el diccionario Memorias de la Insurgencia, que lo editamos con el Centro Nacional de Historia, con el compañero Pedro Calzadilla, con Luis Pellicer. Pero es a partir de 1815, con la Carta de Jamaica y el mayor acercamiento de Bolívar con Petión, que Bolívar comprende que para construir una revolución triunfante tendría que construirlo a nivel popular. El segundo elemento es la conformación de esa gran unidad. Muchas veces hablamos del ejército patriota, pero hasta 1816-17 no hay un ejército, hay 3 ejércitos. Y Bolívar lo unifica. Está el propio ejército que comanda Bolívar en el occidente, con unas características muy particulares, con presencia de elementos neogranadinos. Pero también está el ejército de Oriente, donde está Piar y Mariño, que tienen otras características en términos de su composición. Y luego se va a agregar, luego de la muerte de Boves, con Páez se va a agregar el ejército llanero. Entonces, hasta 1816-1817 no había un ejército. Y eso también habla de las dificultades. Cuando se crea el ejército, que lo plantea Bolívar a partir de la toma de Angostura, y lo unifica bajo su mando, crea el Estado Mayor, hay un cambio consustancial. Y eso abre paso al tercer elemento que yo considero importante, que es una ofensiva sumamente exitosa, que incorpora blancos de orilla, blancos criollos, blancos peninsulares, pardos, mestizos, mulatos, tercerones, salto atrás, indígenas, afros, mujeres, hombres indistintamente, en una acción triunfante. Cuando uno ve lo que sucede entre 1817 y 1818, ve un ejército unido, ve un ejército que es pueblo, y eso es una marca que tenemos hasta el día de hoy, y nos abre un proceso. Carabobo, 1821, es la muestra de lo que un ejército unificado, con un mando único, con capacidad y con visión, puede hacer. Pero Carabobo, y esto forma parte de un debate historiográfico que nosotros hemos dado del Centro de Estudios Simón Bolívar, desde el Centro Nacional de Historia, Carabobo no significa la derrota española. Carabobo implica la destrucción del 70% del ejército español, es cierto, pero no hay una capitulación, no hay una rendición. Miguel de la Torre, capitán general de Venezuela en ese momento, se retira con lo mejor de su ejército hacia Puerto Cabello. Y Bolívar, pensando que con Carabobo, al derrotar el 70% del ejército español, ya prácticamente era una acción inmediata a la rendición, se marcha inmediatamente a la campaña del sur. Inmediatamente. Y deja a Páez y a Urdaneta responsables de la reducción de Puerto Cabello. Pero entre el 24 de junio de 1821, Carabobo, al 24 de julio de 1823, hay 68 combates que demuestran que los españoles no están derrotados, que demuestran cómo hay intentos de reconquista. Y eso tiene que ver con la toma de Coro en 1822 y la reconquista de Maracaibo en 1822, que ponen en entredicho. Hay una comunicación, profesor Adán, amigos que nos escuchan por BTV, una comunicación de febrero o marzo, no recuerdo exactamente, de 1823, donde Bolívar dice: nadie es capaz de detener al maldito de Morales. Y le dice a Santander: si usted no detiene a Morales y Morales se consolida en Maracaibo, en unos días lo tiene en Bogotá, posteriormente va a llegar hasta Quito y nos va a tener acosados a nosotros. Y por eso, a pesar de que Bolívar no está en la batalla del lago de Maracaibo, Bolívar emana directrices a Santander, emana directrices a Urdaneta, a Páez, a Manrique, a Montilla, a Lino de Clemente, para que intenten de alguna manera evitar la dinámica de reconquista. Entonces, esto es importante que lo entendamos. Carabobo es significativo. No podemos ni pretendemos negar. Pero Maracaibo tiene una importancia estratégica porque el triunfo de Maracaibo permite la continuidad de la campaña del sur, nos da una hegemonía desde el punto de vista del control marítimo que nos convierte en un proyecto geopolítico, pero no un proyecto geopolítico de agresión, sino un proyecto geopolítico de unidad, que es un concepto clave que Bolívar toma de Miranda, y esto es importante que lo reconozcamos. Muy bien, Juan, tremenda explicación
y coincidiendo plenamente con lo que decía nuestro comandante eterno en la introducción a este conversatorio, a su programa La Voz de Chávez, de Carabobo a Maracaibo, para que no se nos olvide la gran importancia de esta batalla, la batalla naval del lago de Maracaibo. Estamos conmemorando los 200 años de ese gran triunfo y consolidación de la primera independencia de la patria. Ya regresamos. Ya yo no soy yo soy un pueblo. Yo me siento encarnado en ustedes. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez, niña venezolana, niño venezolano. Tú también eres Chávez. Bien, compatriotas, camaradas, compañeros, compañeras, amigos, amigas, continuamos con su programa La Voz de Chávez. Hoy dedicado a la conmemoración de los 200 años de la gloriosa batalla naval del lago de Maracaibo. Hay que recordar que también es el día 24 de julio, Día de la Armada Nacional. Bueno, para seguir con la conmemoración, para continuar con el conversatorio, oigamos la palabra viva de nuestro comandante eterno, precisamente en el aniversario número 189 de la batalla del lago de Maracaibo y conmemorando, ya decía, el Día de la Armada Nacional. Eso fue el 24 de julio del 2012. Adelante, comandante. Una heroica jornada, la batalla naval del lago de Maracaibo, que hoy conmemoramos. De ahí viene precisamente el carácter antiimperialista de la Marina venezolana, de la Fuerza Armada Bolivariana de Venezuela. Nacieron con la República, nacieron antes que la República incluso, el ejército bolivariano y la armada mirandina bolivariana. También el ejército es mirandino, porque el primer comandante que tuvo nuestro ejército, en verdad, fue Francisco de Miranda. A veces lo olvidamos un poco al gran Miranda. Nunca lo quiso la oligarquía caraqueña, y así lo maltrató la historia. Pero uno de los más grandes venezolanos de todos los tiempos, Francisco de Miranda. Pero nacieron nuestro ejército y nuestra armada precisamente para impulsar junto al pueblo venezolano la revolución de independencia. Merecería Simón Bolívar también el grado de almirante, porque Bolívar cruzó este Caribe quién sabe cuántas veces, al frente de tropas. La primera expedición de los Cayos, ¿no? La segunda expedición de los Cayos. Y Bolívar comandó combates en el mar, como el combate aquel de los frailes, por ejemplo. Pero todos estos acontecimientos conforman el punto de origen, camaradas de armas, de dónde venimos nosotros. Y esto es muy importante, que cada soldado, sea cual sea su grado, clase o empleo, del ejército bolivariano, de la marina bolivariana, de la aviación bolivariana, de la Guardia Nacional Bolivariana, de las milicias bolivarianas, cada soldado, cada uno de nosotros soldados, hombres y mujeres soldados, tengamos conciencia de nuestras raíces, de dónde venimos, cómo fue que nacimos y para qué nacimos.
Nacimos para una revolución, nacimos para la independencia y nacimos además para la grandeza, para hacer a esta patria independiente, libre y cada día más grande. Esta patria independiente y cada día más grande. El gran reto que tenemos por delante, que el comandante eterno nos destaca allí en su palabra viva y que nosotros debemos seguir considerando siempre como parte de ese legado histórico en estas conmemoraciones. Para ello conmemoramos, Juan, y todos y todas, ¿verdad? No solamente para recordar las fechas, que siempre es importante y se relaciona con lo que decía el comandante, recordar siempre nuestras raíces, de dónde venimos, pero eso articularlo con el pensamiento, la reflexión, ¿para qué estamos aquí? ¿Para qué nacimos? Es decir, ¿cuál es el compromiso que tenemos a 200 años de la primera independencia? Hemos nacido, somos la generación bicentenaria que le ha correspondido o a la que le corresponde seguir la lucha porque es la generación que está en el momento justo de hacer las cosas, dicen los filósofos. El momento justo, decían los primeros filósofos, los griegos fundamentalmente. Estamos en el momento justo de hacer las cosas. Para nosotros, ¿eso qué significa? Nos correspondió como generación bicentenaria el momento de terminar de consolidar y preservar nuestra independencia, como la llaman algunos y algunas, nuestra segunda independencia, con lo cual estamos de acuerdo. Segunda independencia que consolidamos con Chávez y que nos corresponde ese gran compromiso histórico de mantenerla, de no permitir que bajo ninguna circunstancia se vuelva a perder la independencia de la patria. Teniendo eso en cuenta, Juan, estas conmemoraciones pues deben ser para eso, ¿no? Reconocer el esfuerzo de nuestros héroes y heroínas de la patria, pero que no se pierda de vista el gran compromiso histórico que tenemos por delante. No es solo conmemorar, es asumir para continuar la lucha, para que no queden relegados estas celebraciones, estas conmemoraciones, solamente a eso, a una efemérides más, sino a mantenernos como y a mantenerlos, esas conmemoraciones, como datos vivos de nuestro presente que apunta hacia el futuro. ¿Es así, Juan? Adelante. Mire, profesor, con Chávez, y de nuevo usted lo sabe mejor, lo tuvo cerca desde su niñez. Con Chávez el tema de lo histórico adquiere una trascendencia que nosotros agradecemos. Yo siempre digo que yo fui un doble privilegiado. Primero, vivir la época de Chávez, como usted, como tantos otros, pero además vivirla como historiador. Eso le da un plus, ¿no? Y Chávez por su propia condición, porque a veces la gente que buscó atacar al comandante Chávez, al comandante presidente, lo hacía diciendo, bueno, es que el discurso de Chávez es un discurso acomodaticio para lograr captar a los sectores populares. No, lo sabemos que no. El discurso de Chávez es el discurso de un sambo. Es un discurso que en la historia étnica de América Latina representa a los dos sujetos subalternizados, coaccionados, violentados, afrodescendientes e indígenas. Los cuentos de Mamá Rosa, ¿no? Los cuentos de su propia madre sobre Maíz Santa, tiene que ver con eso, con ser afrodescendiente y al mismo tiempo indígena, ¿no? Lo decía Chávez en la entrevista de Habla el Comandante de Agustín Blanco Muñoz y después lo repite en Mi Primera Vida de Ignacio Ramonet. Y entonces es un Chávez étnico, es un Chávez de esa variopinta composición social que es nuestra América, que habla desde su experiencia. Y eso tiene unos efectos. Porque cuando se crea la Academia de Historia en el siglo XIX, se crea la Academia precisamente para concentrarnos en lo que nosotros llamamos la fechalización. ¿Y qué es la fechalización?
es la exaltación de una fecha por la fecha, pero en la exaltación de la fecha o detrás de la exaltación de la fecha está el gran héroe, siempre es hombre, nunca mujer, blanco, además privilegiado o propietario o letrado, y el sujeto de la acción popular que está presente en la historia de la ruptura del nexo colonial es desaparecido. Por ejemplo, todo el mundo habla el 19 de abril de Emparan, pero no habla del capitán Pablo Pérez, que era un pardo, que era responsable de las milicias de Caracas y que es el que detiene la Guardia Pretoriana de Emparan y lo obliga a que vaya el 19 de abril. ¿Y por qué nadie habla de Pérez? Ah, bueno, porque Pérez es pardo, no es blanco. Entonces, una de las cosas que con Chávez logramos fue primero la creación del Centro Nacional de Historia, cuyo primer presidente era el profesor Aristide Medina Rubio, y después tuvo ahí nuestro compañero Pedro Calzadilla, hoy presidente del Consejo Nacional Electoral, y posteriormente Luis Pellicer y ahora Alexander Torres. Y desde el Centro Nacional de Historia y ahora desde el Centro de Estudios Simón Bolívar, empezamos a construir el concepto de historia insurgente. ¿Qué se diferencia la historia insurgente en términos teóricos, en términos de acción, con la historia oficial? Bueno, primero que la historia insurgente insiste en una historia del pueblo, una historia del protagonismo del pueblo. Si logramos visibilizar el protagonismo del pueblo, entonces la fecha se transforma solo en una referencia, no en el epicentro de la interpretación histórica. Y ahí hemos empezado a visibilizar mujeres, hombres, blancos, mulatos, pardos, mestizos, indígenas, afro. El tema de llevar a Juana la Avanzadora al panteón, Josefa Camejo, comenzar todo un debate incluso sobre la figura. Fíjense, por ejemplo, lo que la historia oficial misógina además hace con Manuela Sáenz. La reducen a la amante del Libertador. Y si vamos a lo concreto, realmente la amante era Bolívar, porque ella seguía casada. Manuela Sáenz seguía casada con Mr. Tom. El amante es Bolívar. Pero como esa historia oficial es una historia misógina, que reduce el papel significativo que tuvo la mujer y que nosotros lo visibilizamos en el 2010 cuando editamos las memorias de la insurgencia, que no es más que la visibilización de los sujetos del pueblo que participaron en la revuelta que produce la ruptura del nexo colonial, pero que la historia oficial no lo nombra. La historia oficial nombra a los literatos, a los abogados, a los músicos, a los propietarios, siempre a los hombres, nunca a las mujeres. Porque esa historia oficial es una historia excluyente. Entonces, una de las cosas que nosotros hemos insistido, tanto en la Comisión Presidencial del Bicentenario, como en la Comisión Especial de la Asamblea, de la cual me honro en ser parte, como en las instituciones, como el Centro Nacional Simón Bolívar, la Red de Historia, Memoria y Patrimonio, que está en todo el país en este proceso de recopilación, de formación de las memorias colectivas, así como del Centro de Estudios Simón Bolívar, el Centro Nacional de Historia, ha sido esencialmente el rescate de la memoria colectiva y la visibilización, la construcción de una historia del pueblo, de una historia de esos sujetos subalternizados. Lo mismo sucede con la batalla del lago de Maracaibo, que es una de las cosas sobre las cuales nos sentimos más orgullosos. Bueno, que visibilizamos que la acción de la batalla del lago de Maracaibo, si bien hablamos de Manrique, hablamos de Montilla, hablamos de Lino de Clemente, hablamos de Bellucci, hablamos de Joly, hablamos de Chiti, que sin lugar a dudas tiene un protagonismo, hablamos de Padilla, a quien reivindicamos por su capacidad de crear un mando único que hizo exitosa la batalla desde el punto de vista estratégico, ¿no? Visibilizamos a los actores, hombres y mujeres, que proveyeron de la información geográfica suficiente para convencer a Padilla de no enfrentar a la flota de la Armada Española, que tenía mayor poder de fuego, mayor capacidad de combate a mar abierto, no enfrentarlo en mar abierto, como sucedió el 1 de mayo de 1823, cuando apresan al capitán Daniel y nos apresan a 3 buques, ni enfrentarlos en el puerto de Los Taques, en el Golfo de Venezuela, sino llevarlos a la bolsa del lago de Maracaibo. Eso tiene nombre y apellido de quienes hicieron posible esa operación. Estoy hablando del teniente de navío Pedro Lucas Urribarri, navegante de las costas del lago y conocedor de las corrientes, que convence a Bellucci primero, a Manrique y posteriormente a Padilla. Y es entonces donde Padilla levanta el plan de batalla
que exitosamente tiene el resultado del 24 de julio de 1823. Pero estoy hablando también de dos mujeres que proveen inteligencia, que fueron clave. Una, Ana María Campos, que es famosa por la frase con la cual confronta a Morales, y le dice: Morales, capitula o monda, Morales, capitula o muere. Y como no se arrepiente de sus frases, es sometida al escarnio público, paseada por las calles principales de Maracaibo, semidesnuda, azotada, y mientras la azotaban seguía diciendo: Morales, capitula o monda. Es esa la misma dignidad que vemos en la mujer hoy en día en el CLAP o en el Consejo Comunal, que a pesar del bloqueo dice: Trump capitula o monda, Biden capitula o monda, Estados Unidos capitula o monda, que con nosotros no puedes. La segunda mujer es aún otra muestra de dignidad, Domitila Flores, una mujer mulata de los puertos de Altagracia también, pretendida por un español, quien ante el hecho de que ella se niega por su condición patriótica a acceder a las proposiciones, el español la acusa, como efectivamente estaba comprometida a una red de inteligencia, y es fusilada y después ahorcada y después desmembrada. Y esas dos mujeres, que la historia no nos habla de ella, esta comisión presidencial las está llevando, lo aprobamos el miércoles pasado en la sesión de la Asamblea Nacional. Tuve el honor de presentar el punto y ser aprobado por unanimidad de llevar a esas dos mujeres patriotas y a Pedro Lucas Urribarri al Panteón Nacional. Nos quedan pendientes dos compañeros que fueron clave: Felipe Batista, otro navegante, y por supuesto el general Manrique, que nacido en Cojedes y que fue comandante de las fuerzas terrestres. De eso se trata la historia insurgente, de no crear una historia de un héroe lejano, ajeno a todo, casi un semidios, sino crear una historia de lo colectivo, de lo popular, que muestre cómo esa acción conjunta es capaz de no solo ser exitosa, sino de ser digna, virtuosa. Y eso, lo que ayer vimos en la batalla del lago de Maracaibo, lo que ayer vimos en Carabobo, lo que vimos en las queseras del Medio, lo que vimos en la toma de San Félix, lo que vimos en la expedición de los Cayos, lo que vimos con Rivas en la Victoria, ¿no? Es lo mismo que vemos hoy con los venezolanos, resistiendo con dignidad, con unidad, con un pueblo, con las Marías, con las Josefas, con las Carolinas, con las Juanas, unidas con toda la diversidad que está hoy aquí, resistiendo y triunfando ante un bloqueo que es inaudito, que nadie comprende cómo los venezolanos lo hemos hecho. Lo hemos hecho porque tenemos esa carga histórica, y esa carga histórica es lo que hace que nosotros las conmemoraciones no las convirtamos en algo que puede ser endiosado, sino en algo de fervor popular, de convicción, de compromiso. Esa es la diferencia de esta historia insurgente, de la cual hombres como Luis Pellicer, Pedro Calzadilla, Alexander Torres, Dulce Marrufo, Iván Calero, Ángel García, Luis Felipe Díaz, cantidad de hombres que estamos y mujeres que estamos regados por el país en la red de Historia y Memoria, que estamos haciendo un esfuerzo, porque puede estar la Comisión Presidencial y la Comisión Especial, pero detrás de eso está la red de Historia, Memoria y Patrimonio, que tiene cantidad de cultores de la memoria, que están rescatando ahí en las bases del pueblo esa memoria colectiva que tradicionalmente no aparece y que es invisibilizada. Nosotros apostamos por la visibilización de la historia. Eso fue lo que aprendimos de Chávez. Ese es el ejemplo que seguimos. Completamente de acuerdo, Juan, y todos y todas. Para ello, tienen que ser nuestras conmemoraciones, para seguir captando militantes a la historia insurgente, del rescate de nuestra memoria histórica, con mucha unión, recordando, resaltando en estas conmemoraciones que estamos haciendo patria, que estamos construyendo socialismo bolivariano. No es solo para tener referencias para conmemorar, es para hacer cada día más consciente ese compromiso histórico, político, ideológico. Esta revolución es feminista, muy importante destacarlo, teniendo en cuenta lo que nos decía Juan en su reflexión. Y Chávez lo recuerda siempre, lo tenemos nosotros en nuestra mente y nuestro corazón. Esta es una revolución antiimperialista, a 200 años de esa gloriosa batalla naval del lago de Maracaibo.
consolidación de nuestra primera independencia. Ya regresamos. Ya yo no soy yo soy un pueblo. Yo me siento encarnado en ustedes. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez, niña venezolana, niño venezolano. Tú también eres Chávez. Que en días como estos, señor Almirante Molero, ratifiquemos, profundicemos el carácter patriótico de nuestros soldados, de nuestros oficiales. Irreductiblemente patriotas somos nosotros. Nada ni nadie nos sacará del camino de la patria. Patriotas. Revolucionarios. Orgullosamente revolucionarios y revolucionarias, antiimperialistas y propulsores del socialismo, porque ese es nuestro camino. Lo más importante de una fuerza armada es la moral de esa fuerza, como dijo el gran timonel Mao Zedong. La moral es la que decide al final el resultado en un combate. La moral. Sigamos fortaleciendo la moral bolivariana, la moral patriótica. Y para ello se requiere mucha conciencia, conocimiento, insisto. Moral y luces, nos sigue diciendo Bolívar. Primeras necesidades de la República. Moral y luces. Para continuar en ese camino. Consolidación de la independencia nacional y bueno, y la gran patria, y donde hoy se ha desatado una nueva revolución de independencia, un nuevo movimiento independentista que el mundo debe reconocer y debe respetar, Norteamérica, Europa y más allá, y respetar nuestros procesos y respetar nuestra soberanía. Se perdía de vista la visión bolivariana, pero es nuestra visión, que ahora la hemos retomado, así como el rostro de Bolívar vivo, la idea viva de la geopolítica bolivariana, respetando los ritmos y los modelos políticos de cada país, la soberanía de cada cual, el signo ideológico de cada gobierno. No, eso hay que respetarlo. No nos dejemos tentar por el diablo, lo digo de esa manera, de la corrupción, porque esa es una vía para convertir a alguien en un traidor. Ni nos dejemos borrar la conciencia patria. En contrario, levantemos la moral, la mística y la conciencia de lo que somos, soldados patriotas, hijos de Miranda, hijos de Bolívar, hijos de este pueblo y de esta patria, soldados para una revolución, soldados para la independencia. ¡Que viva la Marina de Guerra venezolana, bolivariana y antiimperialista! ¡Que viva la Fuerza Armada Bolivariana! ¡Que viva Simón Bolívar! ¡Que viva Simón Bolívar, Miranda, todos y todas! Como decía Juan en su reflexión anterior, no olvidar nunca a las compañeras de todas las épocas en esta lucha de construcción de patria, porque esta revolución es feminista, así como antiimperialista, y somos un movimiento cívico-militar que hará todo lo que tenga que hacer para continuar preservando nuestra segunda independencia. Y de ahí la importancia, Juan y todos y todas, de estas conmemoraciones a 200 años de la batalla naval del lago de Maracaibo, como lo hemos venido diciendo en el desarrollo del programa. Conmemoraciones para la conciencia patria, para que no perdamos de vista el gran compromiso histórico que tenemos por delante
Lo acaba de decir nuestro comandante eterno, Juan, somos patriotas y ratificamos, somos antiimperialistas. Ese es el compromiso, seguir preservando la independencia patria. En ese sentido, la Comisión Bicentenaria, Juan, sabemos, pero es importante que aprovechemos la oportunidad para destacarlo acá en La Voz de Chávez. Han venido realizando actividades desde hace algunos meses y bueno, ya llegamos a la conmemoración en sí, 24 de julio del 2023, 200 años. ¿Cómo se ha desarrollado este hecho? ¿Cómo se han desarrollado estas actividades, Juan? Precisamente para destacar lo que estamos diciendo, que es una conmemoración para el rescate de la memoria histórica, para tener cada día mayor conciencia del gran compromiso histórico, político, ideológico que tenemos por delante. Actividades antes, durante e incluso podemos decir después de la fecha exacta, 24 de julio de 2003, 200 años de la batalla naval del Lago. ¿Cuáles son esas actividades, Juan? Adelante. Mira, con Chávez y con el presidente Maduro se insistió mucho en la idea del ciclo bicentenario. Porque inicialmente en el debate historiográfico se hablaba del bicentenario del año 2010. Pero bueno, en el 2011 era el bicentenario de la Declaración de Independencia, 2012 del Manifiesto de Cartagena, 2013 Campaña Admirable, 2014 el Decreto de Guerra Muerte, 2015 Carta de Jamaica, y así llegamos hasta el 2030, porque es una línea de continuidad histórica. En el caso de la Comisión Presidencial y de la Comisión Especial para el Bicentenario de la Batalla del Lago de Maracaibo, nosotros comenzamos desde el año pasado, desde aproximadamente el mes de octubre, esas conmemoraciones. ¿Por qué en octubre del año pasado? Porque en octubre del año pasado se conmemoraron 200 años de la llegada de lo que fue considerado el buque insignia de la conformación de la Armada. Es el buque denominado Bolívar, por razones obvias. Es un buque de más de 36 cañones que forma la base. Un buque comprado en Baltimore, ¿okay?, por uno de los capitanes corsarios que son incorporados a la protoarmada nuestra, y a partir de octubre comenzó la celebración. Luego en enero de este año, del año 2023, en enero del año 2023, nosotros celebramos el bicentenario de la declaración del bloqueo de las costas. Recordemos que Venezuela hoy tiene más de 1.100.000 kilómetros de extensión en estas costas, en este mar Caribe que nosotros tenemos, y que indudablemente es importante ese control. Entonces, en enero de este año se celebraron los 200 años del bloqueo y esa es por parte de esa actividad. Luego, en el mes de abril, se produce el bicentenario y lo celebramos de una de las juntas de guerra. En abril, en el tercer departamento de guerra, en Riohacha y en Cartagena, se decide iniciar las operaciones de bloqueo absoluto para evitar que Puerto Cabello y Maracaibo, que ya había sido retomado por parte del último capitán general Francisco Tomás Morales, pudiera seguir recibiendo bastimentos, soportes para generar una contraofensiva. Luego, el 1 de mayo de 1823, hicimos una actividad en Puerto Cabello para conmemorar los 200 años del combate, de la llegada de la Armada española con Ángel Laborde, que era el oficial de la Armada de mayor rango en el Caribe y que fue destinado a la operación de contraofensiva, destinada a amenazar el control territorial que ya teníamos en lo que hoy es Colombia y lo que hoy es Venezuela. El 3 de mayo hicimos una actividad extraordinaria en Los Taques, en el estado Falcón, porque el 3 de mayo se produjo una junta de guerra y en esa junta de guerra se decidió todo el plan de lo que iba a ser la batalla del 24 de julio, ¿no? Previo, entre febrero y marzo, la Comisión Presidencial y la Comisión Especial hizo la toma de los restos simbólicos, porque no aparecieron los restos físicos ni de Ana María Campos, ni de Domitila Flores ni de Pedro Lucas Urribarri.
y en ese caso, siguiendo lo establecido en el artículo 187, numeral 15 de la Constitución, se toma una muestra simbólica. Eso se hizo entre febrero y abril, ¿no?, del año 2023, una muestra simbólica. Nosotros organizamos ese acto y le entregamos unos cofres con los restos simbólicos a la Armada, que son los restos que van a entrar esta semana en el Panteón Nacional. Eso es abril-mayo. Posteriormente, entre mayo y junio, comenzamos a realizar un conjunto de foros itinerantes a través de la Red de Historia, Memoria y Patrimonio por todo el país, en el marco de los precongresos del Congreso Nacional e Internacional de Historia que celebraremos en el año 2024 en el estado Miranda, gracias al apoyo del gobernador Héctor Rodríguez, ¿no? Y todo culmina con la actividad majestuosa del día de hoy, 24 de julio. Hoy, 24 de julio, bueno, el desfile de Fuerzas Terrestres y Navales, la inauguración del monumento épico Parque Bicentenario, son 4.500 metros cuadrados, que tienen una alegoría, que marcan una primera sección que representa la continuidad de la campaña desde Carabobo a la campaña del Zulia, que lleva a la batalla naval del lago. Ahí hay esculturas de Miranda, de Urdaneta, de los hermanos Batistas, de Ana María Campos, de Domitila Flores, una representación escultórica de los afros y los zambos y mulatos, de los indígenas con nigales que resistió, porque además nosotros decimos que el Zulia es el alfa y el omega contra el imperialismo. Es el alfa porque en 1499 los españoles tocan por primera vez tierra firme en la cuenca del lago de Maracaibo, y es el omega porque con Maracaibo, la batalla del lago, se firma la rendición de las tropas españolas. Entonces, Maracaibo es el comienzo y el fin de la lucha antiimperialista en Venezuela, y nosotros recalcamos eso en el documento, en el monumento. El monumento además representa la fuerza de una armada que no es profesional, que está formada por corsarios, por naves mercantes armadas, por navegantes que se dedicaban al contrabando y que se dedicaban a apoyar al ejército patriota en tierra, pero que no era un ejército marino como lo tenemos hoy en día Venezuela o lo tiene Colombia. Y ese ejército fue capaz de vencer a lo más granado, a lo más experimentado de la Armada Española, al llevarlos a un combate en la cuenca del lago de Maracaibo, en donde nosotros teníamos las ventajas del conocimiento geográfico, del conocimiento de las corrientes, del apoyo de los pueblos de agua, que fue contundente. Eso lo asocio con la pregunta anterior. Precisamente por eso es que la conmemoración de este bicentenario es una conmemoración en donde resaltamos el valor y el aporte de los indígenas añú, de los indígenas guayú, de los pueblos de agua, que fueron clave para darle soporte a Manrique y a Padilla y ser exitosos en la confrontación con los españoles en la batalla del lago de Maracaibo. Si la batalla del lago, en mi criterio, es la batalla naval más importante, la capitulación es un acto que coloca a Venezuela con dos antecedentes muy importantes desde el punto de vista del derecho humanitario. El primero es el Tratado de Regularización de la Guerra de noviembre de 1820 y el segundo es la capitulación del 3 de agosto, porque habiendo triunfado contundentemente, destruido o capturado el 100%, la Borde nada más le quedan 3 barcos de su flota, de 67 buques, nada más le quedan 3. La Armada Española queda desestructurada. Y a pesar de eso, se firma una capitulación en donde se le asegura, fueron más de 900 personal de tropa, cerca de 40 oficiales superiores, entre coroneles, capitanes, tenientes coroneles, oficiales administrativos, etcétera, que se les aseguró su transporte y su custodia desde el puerto de Maracaibo hasta el puerto de Cuba, entre el 3 al 10 de agosto. Y eso es un tratado de capitulación que nos convierte a Venezuela, como tantas otras cosas, en una referencia desde el punto de vista del derecho internacional humanitario. Ese será el punto que marca la finalización de las actividades conmemorativas del bicentenario de la batalla del lago de Maracaibo. Maravilloso, Juan. Ya ustedes pueden observar, oyendo y viendo este programa, cómo efectivamente hay que felicitar a esta comisión bicentenaria y a todos y todas, compañeros, compañeras, que han participado, que hemos participado
en todas esas actividades que nos permiten resaltar lo que hemos dicho en el transcurso del programa. Rescate de nuestra memoria histórica para la moral revolucionaria, para la conciencia patria, para tener siempre presente el enorme compromiso histórico, ideológico, político que nos ha correspondido por ser precisamente generación bicentenaria. Ya regresamos. Ya yo no soy yo soy un pueblo. Yo me siento encarnado en ustedes. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez, niña venezolana, niño venezolano. Tú también eres Chávez. Bien, compatriotas, camaradas, compañeros, compañeras, amigos, amigas, hemos llegado al final de su programa La Voz de Chávez. Hoy dedicado a los 200 años de la gloriosa batalla naval del lago de Maracaibo. Ha sido una maravillosa conversación con el compatriota Juan Romero. Para irnos despidiendo, Juan, entonces, ¿cómo crees tú que se refleja en nuestra realidad actual todo lo que hemos venido reflexionando a 200 años de esta gloriosa batalla para la moral revolucionaria, para la conciencia patria, para tener cada día mayor conciencia, valga la redundancia, de ese papel que nos ha correspondido en esta coyuntura como generación bicentenaria? Adelante, Juan. Profesor Adán, fíjese, una de las consecuencias de la batalla del lago es el control naval. Eso transformó al ejército patriota en el ejército más poderoso de este continente. Los Estados Unidos no es el Estados Unidos que vemos ahora. El Estados Unidos es las 13 colonias, en ese momento las 13 colonias, el control del Mississippi, que se lo compran a la Francia, a la Luisiana, y el control de la Florida y una parte del Medio Oeste. No es el ejército poderoso que hoy vemos de más de 3.500.000 hombres distribuidos en 928 bases. Y ese triunfo de Maracaibo genera que nosotros seamos y planteemos un proyecto geopolítico, como lo dijo Bolívar en la Carta de Jamaica, que iba desde el Río Grande, desde lo que era el México de ese momento, que llegaba hasta Alaska, ¿okay? Que llegaba hasta Alaska, y que se extiende ese proyecto de unidad hasta la Patagonia. Bolívar, inmediatamente después de la batalla del lago, propone un conjunto de tratados de asistencia recíproca que son un antecedente de la convocatoria del Congreso Anfitrión. Y no es fortuito que después del resultado de la batalla del lago de Maracaibo, inmediatamente en diciembre se formule la doctrina Monroe. La doctrina Monroe es una consecuencia de las implicaciones. Y entonces ahí la herencia y el bagaje que tenemos hoy. Por eso yo soy de los que dice que a Chávez lo asesinaron, como asesinaron a Bolívar, como asesinaron a Sucre, como de alguna manera fueron desmembrando. Cuando uno ve lo que significaba ese proyecto y lo que hubiese traducido, que ese proyecto se concretara y se mantuviera, que es lo que quería hacer Chávez, rescatar ese proyecto de unidad, uno entiende entonces todo eso. Los Estados Unidos no fuera el Estados Unidos que es. Y eso es lo que nos explica el rescate de ese proyecto gran nacional de unidad. Por eso el tema de la vinculación entre Miranda y Bolívar y ese rescate que plantea Chávez, que llevó a la CELAC, que llevó a la UNASUR, a la Asociación de Estados del Caribe, que planteó el papel que Venezuela tenía, es lo que nos convierte a nosotros realmente en una amenaza inusual y extraordinaria. No tenemos bombas atómicas, no tenemos un gran ejército, pero somos un ejemplo que ha resistido, un país que ha soportado pérdidas de más de 625.000 millones de dólares, producto de la asfixia o del intento de asfixia, que ha resistido más de 21 operaciones de asesinato, bloqueos de barcos, boicot económico, secuestro de recursos, intentos de magnicidio, intentos de invasión, etcétera, etcétera, y que se mantenga firme, es parte de esa herencia histórica de la cual nosotros nos enorgullecemos. Yo quiero agradecerle de nuevo
esta oportunidad en medio de esta gran conmemoración que nos enorgullece a los que como yo somos zulianos de Caracas. Yo soy nacido en Caracas, pero asimilado a zuliano y de lo cual me siento profundamente orgulloso, y que estemos en esta conmemoración que llena de orgullo a los zulianos, a los maracaiberos, a los venezolanos y a los latinoamericanos, porque de la batalla del lago de Maracaibo surgió sólidamente un proyecto de unión gran nacional que Chávez rescató y que nos mantiene a nosotros como un ejemplo, como un faro de dignidad. Hasta el día de hoy nosotros seguimos diciendo, estamos firmes, vencer o morir. Totalmente de acuerdo, Juan. Y muy importante resaltar eso para todos y todas, fundamentalmente para nuestra juventud. Allí está la trascendencia de la batalla naval del lago de Maracaibo y todos sus antecedentes, y por supuesto esa lucha histórica que nos ha traído a esta coyuntura que nos corresponde como generación bicentenaria para mantener la independencia que hemos recuperado gracias a Chávez, gracias al proyecto de construcción de socialismo bolivariano, para la moral revolucionaria, para la conciencia patria, para el beneficio de todos y todas, herencia bolivariana, seguir construyendo la mayor suma de estabilidad social, la mayor suma de estabilidad política, la mayor suma de felicidad posible para nuestro pueblo. Con Bolívar y Chávez seguiremos venciendo. Nosotros nos vemos la próxima semana. Dios los bendiga, Dios las bendiga. Ya yo no soy yo soy un pueblo. Yo me siento encarnado en ustedes. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez, niña venezolana, niño venezolano. Tú también eres Chávez. El Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, presentó La voz de Chávez. Sobre el espejo del viento voy mirando la sabana.